Mi nombre es Arturo y yo les voy a hablar del primer concepto, que es máquina. Una máquina es un conjunto de elementos o componentes mecánicos que trabajan juntos para transformar energía en trabajo útil. Esto significa que una máquina recibe energía, ya sea eléctrica, térmica o mecánica, y lo convierte en movimiento o fuerza para realizar una tarea específica. Las máquinas están formadas por diferentes partes como motores, engranajes, ejes y mecanismos que permiten su funcionamiento. Además, no solo transforman energía, sino que pueden modificar la velocidad, la dirección o la magnitud de una fuerza. Por ejemplo, un motor eléctrico convierte energía eléctrica en energía mecánica para hacer girar un eje. Por otro ejemplo, es un automóvil que transforma la energía del combustible en movimiento para desplazarse. El siguiente concepto es mecanismo. Un mecanismo es un conjunto de elementos conectados entre sí, cuya función principal es transmitir o transformar el movimiento de un punto a otro punto de un sistema. A diferencia de una máquina, un mecanismo no genera su energía por sí mismo, sino que depende de una fuerza externa. Su objetivo es cambiar el tipo de movimiento, su dirección o su velocidad. Los mecanismos están formados por piezas como eslabones, juntas, uniones, que permiten distintos tipos de movimiento. Estos pueden ser rotatorios, lineales o combinados. Por ejemplo, un sistema de engranajes transmite un movimiento circular de un eje a otro, mientras que el mecanismo de biela-manivela transforma un movimiento circular en uno lineal alternativo, como ocurre en los motores. Después está la diferencia entre máquina y mecanismo. Por ejemplo, una máquina es un sistema completo que transforma energía y realiza un trabajo útil, mientras que un mecanismo es solo una parte de ese sistema que se encarga de transmitir o modificar el movimiento. Es decir, el mecanismo no puede funcionar por sí solo, ya que necesita una fuente de energía, mientras que la máquina sí puede generar una acción completa. Otra diferencia clave es que la máquina incluye tanto fuente de energía como los mecanismos, mientras que el mecanismo solo se enfoca en el movimiento. Por ejemplo, en un automóvil, el motor es el que genera la energía, lo que lo convierte en una máquina, mientras que la transmisión y los engranes son mecanismos que se encargan de llevar ese movimiento a las ruedas. Después están los tipos de movimiento en un mecanismo, que existen distintos tipos de movimiento, pero yo se los resumiré de la manera más entendible posible. En los mecanismos existen diferentes tipos de movimiento y entenderlos es clave para analizar la función de las máquinas. El movimiento lineal es aquel que ocurre en línea recta, como el desplazamiento de un pistón dentro de un cilindro. El movimiento circular es cuando un objeto gira alrededor de un eje, como una rueda o un engrane. El movimiento oscilatorio es un movimiento de ida y vuelta en forma de arco, como el de un péndulo. Y el movimiento alternativo es similar al lineal, pero se repite en un ciclo de ida y vuelta, como el movimiento del pistón en un motor. Estos movimientos pueden combinarse en un mismo mecanismo para lograr funciones más complejas, como convertir un movimiento circular en uno lineal. Y pues estos son los más utilizados en mecanismos. En general, están diseñados para transformar un tipo de movimiento según la necesidad que necesites. Después están los grados de libertad o movilidad de un mecanismo. Los grados de libertad, también conocidos como movilidad, representan la cantidad de movimientos independientes que puede tener un cuerpo o mecanismo. En el espacio, un objeto libre puede tener hasta 6 grados de libertad, 3 de movimientos de traslación hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, izquierda y derecha, y 3 de rotación alrededor de cada eje. Sin embargo, en los mecanismos, estos movimientos se limitan mediante uniones o juntas, lo que reduce los grados de libertad para controlar el mejor movimiento.
Por ejemplo, una puerta tiene un solo grado de libertad, ya que solo puede girar sobre sus bisagras. En cambio, un brazo robótico puede tener varios grados de libertad, lo que permite moverse en diferentes direcciones. El análisis de los grados de libertad es muy importante, porque permite saber si un mecanismo funcionará correctamente o si está sobre restringido o subrestringido. Y pues los grados de libertad determinan cómo y cuándo puede moverse un sistema mecánico. Ok, para empezar, ¿qué es un mecanismo? Bueno, el mecanismo es un conjunto de elementos que es diseñado para transmitir o transformar movimiento y fuerza. Y si hablamos de sus características, es que tiene partes móviles, o sea, ya sean grandes palancas, ejes, etcétera. Y también tiene un cambio de la velocidad, dirección o un tipo de movimiento, ya que también funciona en diferentes tipos de energía, ya sea manual, eléctrica o hidráulica. Un ejemplo que les puedo dar de esto sería eh, un robot de 4WD, obviamente el de ruedas de vehículo, porque tiene engranes dentro de este robot. O pues, o algo más fácil, una bicicleta, porque tiene también engranes o sea, para pedalear, pues, la bici. Y pues en pocas palabras pues sería que o sea, si hablamos de un mecanismo es algo que se mueve pues mediante engranes generalmente. Y si hablamos de estructuras, pues bueno, o sea, ya es un conjunto de elementos diseñados para soportar cargas y mantener la estabilidad. Que una característica que les puedo dar sería que no tienen movimiento, están diseñados para resistir fuerza, ya sea de viento o vibraciones o de peso, depende mucho. Y pues buscan la seguridad y rigidez de lo que están formando. Un ejemplo les puedo dar que sería un edificio porque también tiene un chingo de peso y está porque digamos que anclado al suelo. Obviamente no tiene un movimiento así, pero tiene un soporte y tiene mucha estabilidad porque con el mismo peso no hay ninguna movilidad por el mero hecho del peso y pues de la estructura como es. Y pues pues sí que la estructura es soporta y resiste, que es lo que mayormente hace. Si hablamos de un eslabón, pues supongamos que es cada una de las piezas rígidas que forman un mecanismo y que están unidas entre sí mediante articulaciones para permitir el movimiento. O sea que la parte de solidez de un mecanismo se conecta con otra para transmitir movimiento o fuerza, depende de lo que quieras. Y ya de sus características, yo creo que se considera rígidos, o sea, no se deforman porque pues van juntas, obviamente. Y obviamente si están conectados por juntas o uniones por medio de pernos o ejes. Y pues también puede ser movimientos, puede provocar movimiento o estar fijo, depende del tipo de eslabón que sea. Y aparte forman cadenas o es un sistema mecánico pues como que da vueltas pues. Ahora, los tipos de eslabones. Bueno, el eslabón fijo, pues, la misma palabra lo dice, no se mueve y sirve como base, como soporte del mecanismo, porque está pues, está fijo, pues no se puede mover en ninguna parte. Un ejemplo de esto puede ser el marco de una máquina, porque pues ya está ajustada, está fija. Y ahora hablamos del eslabón móvil que pues como la misma palabra lo dice, tiene movimiento con respecto al eslabón fijo y puede girar o deslizarse o hacer ambos movimientos, depende de lo que quieras hacer. Un ejemplo de este puede ser una barra en un mecanismo que da vueltas. Ahora, si hablamos del eslabón conductor, o bueno, de entrada es el que recibe el movimiento inicial, o sea que generalmente está conectado a una fuente de energía, que un ejemplo puede ser la manivela de un sistema, que la manivela da un giro de 360 grados, por la misma palabra lo dice. Y el eslabón conducido, o sea, de salida, es el que recibe movimiento transformado, o sea que la rueda gira como el resultado del movimiento.
Y el eslabón intermedio o el acoplador se conecta a otros eslabones y transmite un movimiento en entrada y salida. O sea, puede ser un ejemplo de una biela en un motor. Ok, ahora vamos a hablar de un par cinemático, que es la unión o contacto entre dos eslabones que permite un movimiento relativo o controlado entre ellos. O bueno, en pocas palabras, es una articulación que está conectada a dos piezas y define cómo se puede mover. O sea, y pues sus características serían que siempre involucra dos eslabones de a huevo, ya que permite uno o más tipos de movimientos, ya sea de giro, deslizamiento, etcétera, y limitan el movimiento hacia las direcciones. Y ahora vamos a hablar del tipo de pares cinemáticos que el primero sería el par inferior, que el par inferior es un contacto superficial, o sea, de área amplia y aparte tiene mayor estabilidad y menor desgaste. Como ejemplo puede ser una bisagra, puede ser un eje dentro de un cojinete. Y si hablamos del par superior, sería un contacto en línea o punto, pero tiene menor área de contacto. Por ejemplo, eso puede ser un engrane, una rueda sobre una superficie, o una leva y seguidor. Ahora, ahora vamos a hablar sobre un par de rotación de revoluta que permite el giro alrededor de un eje, o sea, una bisagra de una puerta, o sea, puede ser de 360 grados. Y si hablamos del par prismático, pues permite el movimiento lineal que nomás se mueve en el eje X, que puede ser un ejemplo, un pistón de un motor. Y si hablamos del par helicoidal, pues el movimiento de una rotación más la traslación, que un ejemplo puede ser un tornillo. Y después hablamos del par cilíndrico, que permite giro y deslizamiento en el mismo eje. Y el esférico pues permite movimiento en varias direcciones por la misma palabra que es esférico. Ok, ahora vamos a hablar del criterio de Gubler y la modificación de Kurzbach, que se usa para calcular los grados de libertad de un mecanismo, es decir, cuántos movimientos independientes puede tener. Y para esto hay que decir el concepto, que bueno, es el número de movimientos independientes necesarios para definir la posición del mecanismo. Un ejemplo puede ser que el plano necesite dos coordenadas. Y si hablamos del criterio de Gubler, para mecanismos planos, pues se usa cuando todos los movimientos ocurren en un plano, donde la M mayúscula es grado de libertad, la N minúscula sería número de eslabones, incluyendo el fijo, y la J pues sería el número de pares cinemáticos inferiores. Ahora, la interpretación sería que cada eslabón tiene tres movimientos posibles en el plano, ya sea X, Y y la rotación de este mismo, que aparte de las uniones restringen esos movimientos. Ahora, la modificación de Kurzbach, pues está amplia la fórmula para considerar diferentes tipos de pares, donde la J1 para pares inferiores, ya sea de rotación o de desplazamiento, y para J2 que son pares superiores, que es el contacto puntual o lineal. ¿Y por qué la modificación así? Porque no todos los pares se siguen igual, ya que el par inferior elimina dos libertades de movimiento y el par superior elimina uno solo. Un ejemplo sería que el mecanismo tenga cuatro barras, así que la N son igual a cuatro eslabones y la J inferior, la parte inferior tenga cuatro pares de rotación, que aplicamos los grados de libertad 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4, que en total sería 1. Así que tiene un grado de libertad, ya que solamente necesita un movimiento de entrada. La movilidad de un mecanismo, conocido también como grados de libertad, GDL o M,
Es el número de parámetros independientes necesarios para definir la posición de todos sus eslabones respecto al bastidor fijo. Se calcula comúnmente con la fórmula de Grudberg-Kuchbach, el cual es m igual a 3 multiplicado por L menos 1, menos 2 J1 menos J2, donde L es el número de eslabones, J1 pares inferiores y J2 pares superiores. Un mecanismo de movimiento intermitente es un dispositivo que transforma una entrada de movimiento continuo, usualmente rotativo, en una salida que se alterna entre periodos de movimientos y periodos de reposo total, llamados dwells o detenciones. Durante el reposo, el eslabón de salida permanece estático, mientras el de entrada sigue moviéndose. Es fundamental en procesos industriales donde se requiere precisión temporal para realizar una tarea, como llenar una botella o coser una tela, antes de avanzar a la siguiente posición. Los tipos de movimientos intermitentes son los siguientes. 1. La rueda de Ginebra, conocida como Cruz de Malta. ¿Cómo funciona? Un disco conductor con un pasador entra en las ranuras de una rueda conducida, haciéndola girar una fracción de vueltas por cada rotación del disco. Su uso principalmente son los proyectores de cines y máquinas de ensamblaje. 2. Mecanismo de trinquete. ¿Cómo funciona? Utiliza una rueda dentada y una uña. La uña empuja la rueda en una dirección por pasos y un fiador evita que retroceda. Sus usos más comunes son los gatos hidráulicos, llaves de vaso y mecanismo de relojería. 3. Mecanismo de leva con reposo. ¿Cómo funciona? Una leva diseñada con un perfil circular constante mantiene el seguidor inmóvil durante una parte de su rotación. Un ejemplo serían las aperturas y cierre de válvulas en motores de combustión interna. 4. Engranajes mutilados. ¿Cómo funcionan? Son engranajes normales a los que se les han quitado algunos dientes. El engranaje conducido se detiene cuando llega al sector sin dientes del conductor. Sus usos más comunes son los contadores mecánicos y alimentadores de papel sencillo. Y por último, mecanismo de 4 barras. ¿Cómo funciona? Se diseña el eslabón acoplador para que una parte de su trayectoria sea un arco de círculo. Al conectar una barra adicional en ese punto, se logra una pausa en la salida. El mecanismo de 4 barras o cuadrilátero articulado es el sistema de eslabones más simple y versátil en ingeniería. Se compone de 4 barras rígidas unidas por 4 articulaciones de revolución, llamados pivotes. Sus componentes fundamentales son la bancada, o mejor dicho el bastidor, que es la barra fija que sirve de soporte y referencia. La manivela o eslabón de entradas, que es la barra que recibe movimiento usualmente de un motor. En configuración específicas puede dar un giro completo de 360 grados. Por tercero, la biela, también llamado el acoplador, la barra que une la entrada con la salida, transmitiendo la fuerza. Y por último, el balancín, también llamado eslabón de salida, la barra que ejecuta el trabajo final, realizando generalmente un movimiento de vaivén o arco limitado. El duel de reposo. El duel es el intervalo de tiempo o ángulo de giro durante el cual el eslabón de salida se detiene por completo, a pesar de que el eslabón de entrada, que es el motor, sigue moviéndose. El propósito es que permite que ocurra una acción secundaria, como insertar un tornillo, enfriar una pieza o llenar un envase, sin necesidad de apagar el motor principal. En el mecanismo de 4 barras se logra cuando un punto de la biela traza un camino, que coincide exactamente con un arco de círculo. Mientras el mecanismo recorre ese arco, la salida conecta a ese punto. No nota cambio de posición y se queda en pausa. Una inversión es creada por la conexión a tierra de un eslabón diferente en la cadena cinemática, por lo que existen tantas inversiones de un eslabonamiento como el número de eslabones que tiene. Las inversiones del mismo eslabonamiento pueden producir movimientos similares a otras inversiones, y las que tienen movimientos enteramente diferentes se les conoce como inversiones distintas. La condición de Grashof es una relación que predice el comportamiento de rotación o rotabilidad de las inversiones de un eslabonamiento de 4 barras, basándose en las longitudes de los eslabones. Esta nos dice que si la suma del eslabón más corto y el eslabón más largo es menor que la suma de los eslabones restantes, entonces es un eslabón de Grashof y se conoce como clase 1.
Si no se cumple la desigualdad, entonces no es un eslabonamiento de Grashov y se conoce como cadena cinemática de clase 2. Si ambas sumatorias son iguales, se conoce como cadena cinemática de clase 3 o caso especial de Grashov. Cada una de las clases puede tener una configuración distinta. Por ejemplo, en la clase 1 se obtiene un mecanismo manivela-balancín fijando el eslabón adyacente al más corto, un mecanismo doble manivela fijando el eslabón más corto o un mecanismo doble balancín fijando el eslabón opuesto al más corto. En la clase 2 todas las inversiones serán balancines triples y en la clase 3 todas las inversiones serán doble manivelas o manivela balancín, pero estas tendrán puntos de cambio. Las transformaciones de eslabonamientos nos permiten convertir cadenas cinemáticas básicas en mecanismos más completos y funcionales. Para ello se utilizan varias técnicas o reglas de transformación. La primera de ellas nos dice que las juntas revolutas se pueden reemplazar por juntas prismáticas sin cambiar el grado de libertad siempre que se mantengan al menos dos juntas revolutas en el lazo. La segunda nos dice que cualquier junta se puede reemplazar por una semijunta aumentando en 1 el grado de libertad. La tercera nos dice que la eliminación de un eslabón reduce en 1 el grado de libertad. La cuarta es la combinación de la regla 2 y la regla 3. La quinta nos dice que el eslabón terniario o de mayor orden se puede contraer a uno de menor orden creando juntas múltiples. Y la sexta es la eliminación de un eslabón de alto orden. Esto crea juntas múltiples y reduce los grados de libertad.